planteando el problema. ¿Qué más sigue? A ver. ¿Cómo lo soluciona el IA? Vean ahí. ¿Cómo lo soluciona el IA? Ya han leído el problema, ¿no? Ya hemos leído. Es la solución que sugiere el IA, según los tres elementos planteados en el problema. Estructura del argumento, estructura su argumento. Igual similarmente usted tiene que estructurar su argumento con todas las premisas. Premisa 1. Toda persona sorprendida en flagrancia mientras roba es culpable de robo. Así decía, no, ¿no es cierto? Él está allá, o decía así. A ver, vea, ¿alguien me puede ayudar ahí? ¿Qué decía en el problema? A ver, Charat, tú que eres rápida. ¿Qué decía en la premisa 1? ¿Alguien? ¿Que ya lo tiene? Toda persona que es sorprendida en flagrancia mientras roba es culpable de robo. Tal como está ahí. Ya. Gracias. Premisa 2. Pero fue sorprendido en flagrancia mientras robaba. Ese es caso particular. Lo que está diciendo, o sea, la mayor, premisa mayor y premisa menor. Ahora lo denomina, la premisa mayor lo denomina universal. Y del particular. Pedro fue sorprendido en flagrancia mientras robaba. ¿Y cuál es su conclusión? Que Pedro es culpable de robo. Es culpable de robo. Lo que acá interesa es cómo hace su análisis en IA. Vamos a ver. ¿Deductivo por qué? Si ambas premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. De lo general, o sea, de lo universal a lo particular, ¿no? Por eso es deductivo. O de lo general a lo particular. Oh, Charal, se está cansando, Charal. ¿Yo? No, allá. ¿Cuál es su análisis? Análisis lógico. Este es un argumento deductivo válido. Tomen en cuenta su expresión. Es un argumento deductivo válido. Y sabemos que un argumento es válido o inválido. Y solo está ya calificando que ese argumento es válido. Si ambas premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser también verdadera. La estructura lógica es sólida, dice, y la conclusión se deriva necesariamente de la premisa. Lo que quiero que tomen en cuenta es cómo estructura y cómo se expresa el IA. Similar o mejor, ustedes tienen que tener, como futuros hombres, profesionales en derecho, saberse expresar. No expresarse por expresar, sino tiene que tener en el verbo, en los términos que utilizan, tiene que estar bien expresado. Eso lo pueden tener en cuenta. Vamos a ver para el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio. ¿Qué dicen? Ahora es al inverso. Es inductivo. ¿Qué es inductivo? De lo particular a lo general. De lo particular al universal, ¿no? Como dice, o del particular a lo general. O de la premisa menor a la premisa mayor. Entonces, todos esos términos tienen que saber utilizar. A ver, alguien que hable de premisa menor, premisa mayor, y el contrincante, el oponente no sabe qué es premisa menor, y se va a quedar sorprendido. Me refiero cuando sustenta, cuando argumenta.
Dice, un problema. Un abogado argumenta lo siguiente en un caso de negligencia médica. En los últimos 10 casos de negligencia médica juzgados por este tribunal, o sea, por a través del tribunal, el hospital ha sido considerado responsable. ¿Cuántos casos? 10. ¿Quién ha sido responsable? El El hospital. Muy bien. 2. En el presente caso, las circunstancias son similares a esos 10 casos. Ya se pueden imaginar que el hospital va a ser responsable. Hasta ahí ya está, ¿no? Que el hospital va a ser responsable. Por lo tanto, es probable que el tribunal considere responsable al hospital también en este caso. Vamos a ver cómo soluciona ese problema el IA. Teniendo en cuenta esos 3 premisas o informaciones. Ahí está. Cómo lo estructura y cómo lo hace su análisis lógico. A ver, ¿cómo lo hace? Premisa 1. En 10 casos anteriores, el hospital fue considerado responsable por negligencia médica. Premisa 2. Las circunstancias actuales son similares a las de esos casos anteriores. Conclusión. ¿Cuál es? Es probable que el hospital sea considerado responsable. ¿Y por qué dice probable? ¿Alguien me puede Porque explicar? no es absolutamente cierto. Todavía no se ha dictado un Los análisis lógicos pues no pueden ser absolutamente ciertos porque se basa en algo general. Porque puede caer en falacia general. Sí. ¿Qué más? No todos los casos son iguales. No hay una certeza. ¿De quién depende esa decisión? El juez. Pues capaz por eso se está diciendo es probable, ¿no? O sea, está suponiendo, ¿no? Por más que sea probable, Porque tampoco significa no que sea comparten la absolutamente misma, cierto. o sea, son diferentes casos y no necesariamente puede tener Son los mismos similares, recursos. comparten Son similitudes, similares, pero no son iguales. No son iguales. Exacto. Puede ser Entonces, uno, ¿no? A ver, vamos a ver en dónde nos va a convencer capaz en el análisis lógico. A ver, vamos a ver. Primeramente dice que es un argumento inductivo, ¿sí o no? Sí es, hemos dicho que sí. Ya que se basa en la generalización de casos anteriores para predecir el resultado de un caso actual que es particular, ¿no? Particular. claro. Aunque la conclusión es probable, no es absolutamente cierto. Aunque la conclusión es probable, no es absolutamente cierto. La fuerza del argumento depende de la similitud entre los casos anteriores y el presente. ¿Se dan cuenta cómo aclara? Esta parte puede ser similar. Similar, ¿no? Pero una cosa que sea igual, porque los casos dependen cómo son. Ahí está aclarando. ¿Por qué dice que es probable? ¿Por qué es probable? ¿De quién dependerá? ¿De la decisión de quién? Del juez, como evalúa los argumentos. De todo depende del juez. Pero explica, lo que me interesa a mí es cómo explica el IA en el análisis. Ustedes también tienen que hacer el análisis. Pero ¿cómo puede ser en este caso? No sé, bueno, ustedes lo ven eso. Pero la forma de estructurar y la forma de analizar del IA es lo que yo les quiero mostrar. Ejercicio 3. Argumento por analogía. O sea, ustedes pueden argumentar inductivamente, deductivamente y también por analogía. Es lo que nos está diciendo, nos está mostrando el IA.
No solamente es todo por inductivo y no existen los demás, no. Entonces, ¿qué tienen que conocer? ¿En qué momento argumentar inductivamente y deductivamente? Y ahora vamos a ver analógicamente. Argumento por analogía en derecho de familia. En este caso va a ser derecho familiar. Problema. En un caso de custodia, el abogado de la madre argumenta, el abogado de la mamá. En el caso A, la custodia fue otorgada a la madre porque ella era la principal cuidadora. En el caso A. En el presente caso, la madre también es la principal cuidadora. Por lo tanto, la custodia debería ser otorgada a la madre en el presente caso. Es lo que plantea el problema. Vamos a ver cómo soluciona el caso el IA. Ahí creo. Solución según el IA. Estructura del argumento. O sea, cuando ustedes hagan argumento, yo considero que sí o sí van a tener que estructurar y van a tener que su análisis. Mientras más ejerciten, van a tener un gran poder de argumentación. Premisa 1. Según el problema ya planteado, ¿no? Premisa 1. En el caso A, la custodia fue otorgada a la madre porque era la principal cuidadora. Premisa 2. En el presente caso, o sea, acá ya lo está estructurando por premisa. Ya no simplemente como arriba, como un problema. De esa problema extraen las premisas. Premisa 2. En el presente caso, la madre es la principal cuidadora. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la custodia debería ser otorgada a la madre en este caso. Esa es la conclusión del IA. Pero falta su análisis. Pero un análisis no cualquiera, sino lógico. ¿Cuál es? Este es un argumento por analogía, según lo que afirma el IA, que compara dos casos similares, no iguales, similares, para derivar una conclusión similar. La validez del argumento depende de la similitud entre los dos casos y de que no exista diferencias significativas que puedan afectar la decisión. Son similares, pero está explicando, según su análisis, es que no necesariamente puede tener en esa parte donde dice afectar la decisión. ¿Quién es el que decide? ¿Quién? El juez. A ver, bueno, según tú. El que decía al final todos. Estamos haciendo una estructura, construyendo argumentos, ¿no? Y a veces su análisis lógico sobre el problema que hemos planteado. ¿Es correcto lo que está haciendo? Sí, porque al igual que en el caso B está, por ejemplo, lo mismo que es la madre cuidadora. ¿Pero qué dice ahí? Según el análisis del día. No utiliza el término igual, sino ¿qué término utiliza? Similar. Entonces hay que tener mucho cuidado en utilizar los términos. Similar, que dicen, es parecido, pero no igual. No, es lo que quiere decir. Eso es bueno, yo he puesto ahí para ver que ustedes cómo lo plantearían.
Eso les va a ayudar cuando ustedes hagan diferentes casos que seguro, creo que incluso ahí he visto ahí en su, ¿quién me envió la